¿Empezamos? ¿Empezamos? No te preocupes. Ay, no me gusta esta madre. Se reanuda la sesión. Le doy la bienvenida al doctor Carlos Rodríguez Campos, quien aspira a ser seleccionado a la terna que elegirán estas comisiones unidas para posteriormente enviar a la jefa de gobierno para la designación como titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Le solicito al diputado secretario le dé lectura al formato aprobado para las entrevistas de las y los aspirantes a la o el comisionado de atención a víctimas. Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al formato de las entrevistas de las y los aspirantes a comisionada o comisionado de atención a víctimas de la ciudad. Se aprueba el formato mediante el cual se realizarán las entrevistas a las personas aspirantes a la elección de la terna que se enviará a la jefa de gobierno para su designación como comisionada o comisionado de atención a víctimas de la Ciudad de México para quedar como sigue. Duración de la entrevista, 40 minutos. Presentación del proyecto para la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, 15 minutos. Preguntas de las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos por grupo parlamentario y asociación política, 2 preguntas máximo por asociación política y grupo parlamentario, 10 minutos. Preguntas de la sociedad civil leídas por el presidente de la Comisión de Atención a Víctimas y por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, 5 minutos. Respuesta de la o el aspirante, 10 minutos para dar respuesta a todas las preguntas. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Tiene el uso de la palabra hasta por 15 minutos el doctor Carlos Rodríguez Campos para presentar su proyecto para la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Un minuto antes de que concluya, se le hará llegar un aviso mediante una tarjeta para que pueda concluir su intervención. Doctor Carlos Rodríguez Campos puede iniciar su exposición. Muchas gracias a todas y todos los diputados de las Comisiones Unidas. Agradezco en particular a los presidentes de las comisiones de atención a víctimas y de derechos humanos. Gracias por la disposición y por el espacio. En relación a lo que es el proyecto del plan de implementación y trabajo de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, se ha diseñado a partir de lo que es el cumplimiento de lo que es una política victimológica. La política victimológica proviene específicamente de lo que es una política pública general y en específico, de acuerdo a lo que es la legislación en la cual participamos precisamente en el proyecto base y se estuvo construyendo, se diseñó en un aspecto específico en donde se pudiera incluir lo que son los modelos de atención a víctimas, tanto de delito como abuso de poder, el modelo asistencial, que es un modelo base que se establece a partir de los años 70 y también en relación al modelo restitutorio que estamos viviendo en la actualidad con el sistema acusatorio en materia penal. En relación a esto, la política victimológica tiene 4 ejes principalmente. La parte de intervención con víctimas que debe de realizar el Estado es por 2 motivos específicamente. El primer motivo es en razón a una obligación estatal de proporcionarle asistencia a las víctimas y también de alguna forma establecer el andamiaje, todo el andamiaje jurídico-administrativo para que esta persona pueda llegar a una desvictimización. Nadie elige ser víctima, ninguna persona elige ser víctima. Es afectada una persona y se convierte en víctima a través de un hecho victimizante. Este hecho victimizante está plasmado también en la ley, se acoge precisamente en lo que es el marco de la Ley General de Víctimas, al hecho victimizante y establece específicamente que el hecho victimizante va a ser aquel que afecte la esfera jurídica en sus 3 elementos, de acuerdo a lo que es la parte delictiva o bien la violación por el Estado de sus derechos fundamentales, derechos humanos que tiene como persona. Entonces, en este sentido, la política victimológica, la intervención que tiene el Estado debe de tener 4 ejes principalmente. El eje de la prevención,
que en este sentido también la comisión tiene facultades, pero esta parte preventiva tiene que ir dirigida a lo que es una transversalidad dentro de todas las dependencias, en específico lo que es la prevención primaria, la prevención secundaria, y también con otros, por ejemplo, con el sistema penitenciario y con lo que son el andamiaje del sistema jurídico penal. Actualmente, por ejemplo, con el sistema penal se tienen la figura de los jueces de ejecución. También ahí se tiene que incidir en ese aspecto. El otro eje es el eje de atención. El eje de atención tiene que ver con estos modelos de asistencia. La ley está diseñada precisamente para no cooptar una deficiencia que tenía la ley general, que no tiene esta legislación, que es una legislación de avanzada, en la cual se procuró en su integración que recogiera toda la experiencia de la Ciudad de México como punta de lanza en materia de atención a víctimas, pero que también se acogiera a lo que era la parte de los estándares internacionales. Toda vez que se bifurcó la situación, teníamos una legislación para víctimas de delito, pero la legislación general ya también incluía lo que eran las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y ahí se tiene que tener una política muy específica hacia lo que son la estandarización internacional. Y lo que es la parte también de la atención en el modelo restitutorio tiene objetivos muy específicos. El objetivo principal es lograr la desvictimización. Y el siguiente eje tiene que ver con esta desvictimización, la reparación de todos los daños, la reparación integral, es decir, todos los aspectos que conlleva la parte de reparación integral, desde lo que es la restitución, la rehabilitación, la parte de la compensación, la parte también en específico de otras figuras como la no repetición y las medidas de satisfacción. Y en ese sentido también tenemos el cuarto eje, que tiene que ver con contribuir con la reducción de lo que son el fenómeno victimizante, el fenómeno de lo que se conoce teóricamente como la victimidad, es decir, todos los factores que inciden en un momento determinado en un espacio específico, geográfico, en una temporalidad, y que las características específicas también tienen un caldo de cultivo a efecto de que se pueda producir esta victimización hacia una población. Nosotros tenemos entonces en ese sentido en la política victimológica un trabajo muy fuerte para la comisión. La política ciertamente la establece la propia legislación, se establece en lo que es la generación del sistema. El sistema de víctimas de la Ciudad de México se tiene que implementar, se tendría que instalar a efecto de que norme esta política, pero quien va a ejecutar esta política pública dentro de estos ejes que comenté hace un momento es la Comisión Ejecutiva, pero acompañada de todas aquellas dependencias, instancias que tengan que proporcionar algún tipo de asistencia o algún tipo también de atención o intervención. Entonces aquí básicamente una de las figuras que se establecen pues es ir más allá. La asistencia se apertura a todas las presuntas víctimas, pero en relación al sistema restitutorio tiene que ver un reconocimiento. Aquí la ley general también tenía una deficiencia. El reconocimiento era la llave, de acuerdo al 110 y 111 de la ley general, es una llave para los servicios y los recursos, así lo narra el artículo 110 y lo replica el 111. Entonces aquí básicamente estos son pues, los ejes que debería de implementarse por la comisión. El objetivo general pues, es básicamente desarrollar mecanismos de coordinación para efecto de cumplir con todas las atribuciones, más de 30 atribuciones que le da la legislación a la persona comisionada a través de las instancias que son la estructuración. ¿Cómo quedaría la estructuración de esta política? Ahorita lo vamos a ver al final. Tiene que ver con una estructura en donde esté acompañado de la Junta de Gobierno, que también son los titulares de las dependencias, una asamblea consultiva por las organizaciones de la sociedad civil
una secretaría técnica que se tiene que crear, también lo que es un área administrativa y las 4 áreas pilares. Un área, por ejemplo, que es el área de atención prioritaria y primer contacto. Esta atención tiene que ser de manera permanente porque corresponde a la asistencia. La asistencia no puede interrumpirse y tiene que ser centralizada y también tiene que ser descentralizada. Es decir, tiene que haber un equipo 24 horas. A lo mejor se tienen que especificar ahí turnos para que trabajen todos los 365 días del año, todas las horas del día, en todas las alcaldías. Pero de manera prioritaria, nosotros enfocaríamos básicamente en la comisión aquellas incidencias. Nosotros vemos que por estadística es más el grupo víctimas mujeres, niñas, adolescentes, mujeres adultas, que es un poco del 54-56% de víctimas de todo el conglomerado de estadístico que se tiene registrado. Entonces, en ese sentido, tendría que especificarse esta área, se tendrá que crear para efecto de dar esta atención. También se tenía que crear el registro de víctimas que serviría como un antecedente para registrar todos los servicios y todos los apoyos y ayudas que se le den. La asesoría jurídica. La asesoría jurídica aquí se tendría básicamente que implementar en la comisión. La figura del asesor jurídico tiene una vertiente ampliada en relación a la norma jurídica. Muchas legislaciones establecen la figura del asesor jurídico, pero uno de ellos, por ejemplo, es el andamiaje penal. La figura de asesor jurídico en materia penal existe actualmente, se implementó a través de lo que es la Procuraduría General de Justicia. Nos tocó en la Procuraduría hacer todo ese trabajo de implementación para formar a los asesores jurídicos de la víctima en materia penal. Entonces, pero no se compara, tendría que fortalecerse. Mientras nosotros vemos, por ejemplo, en un sentido específico, que la Defensoría de Oficio tiene más de 900 abogados para atender, tendríamos nosotros precisamente que comparar en ese número el número de asesores jurídicos. El último dato que tengo es que son 250 con 20 supervisores, que es los que van a revisar el trabajo día a día y cotidianamente de qué hace el asesor jurídico. Se tendrá que fortalecer para ampliar también las facultades, como la ley lo marca específicamente y que baja de la ley general, a una asesoría ampliada en materia, por ejemplo, civil, de derechos humanos, materia familiar, etcétera, otras materias, en materia administrativa, a efecto de que pudiera ejercerse todos los derechos derivados de la victimización. También se tiene el fondo de víctimas. El fondo de víctimas se tiene que integrar, se tiene que crear, y aparte es muy clara la legislación en los transitorios. Hay un fondo que se establece que va a pasar. La ley anterior, la ley de víctimas anterior, establecía específicamente un fideicomiso para el fondo de ayuda y apoyo a víctimas. Este recurso era muy poco. Se tiene que ampliar en ese sentido a un símil de la Federación. Si nosotros tomamos en cuenta que el conglomerado de delitos o de hechos victimizantes que se tienen en su mayoría son de materia local, entonces tenemos que ampliar el recurso. Y un dato específico, el año 2018 se le dieron 1.200.000 pesos al mes. Esto realmente no alcanza. Para que una política pública, un problema jurídico que nosotros vemos en la fenomenología social y una política pública que atiende esta problemática sea exitosa, tiene que cumplir con 4 características. Tiene que haber una norma, esa norma tiene que ser adecuada, tiene que ser actualizada, tiene que ser de alguna forma revisada constantemente por la dinámica social, pero también tiene que haber dos cosas importantísimas. El recurso. La política, como cualquier tipo de política pública, la política victimológica se realiza específicamente con recursos. Si no hay recursos, va a ser difícil que se pueda cumplir con estos ejes de intervención.
Y también el otro aspecto fundamental es la formación, la capacitación, la actualización y el cuidado que se tenga en un servicio civil de carrera del personal que atiende víctimas. El personal tiene que ser cuidado, tiene que ser formado para que atiendan víctimas. Salud. En ese sentido, también tiene que ver con la parte de esta política. Entonces, el fondo tiene que dársele más recursos. Por lo menos se establecían 500 millones, que fuera revolvente ese recurso para poder darle cabida a todo lo que son las ayudas. En la ley, si ustedes la revisan, esta legislación tiene una parte de lo que es el modelo asistencial, que son todas las ayudas, llámeseles ayudas inmediatas, alojamiento, alimentos, etcétera, todo lo que conlleva, pero también tiene la reparación integral, y ahí está el candado. El candado en la reparación integral tiene que haber un reconocimiento, y está ligado directamente al reconocimiento que haga una autoridad judicial, o bien a través de una recomendación por un organismo en materia de derechos humanos, en donde se reconozca la calidad y también se reconozca que hubo un hecho victimizante en materia de derechos humanos, que se le violentaron esos derechos fundamentales. El modelo de intervención que se propone, pues básicamente aquí lo que se tiene, el modelo integral, va hacia una visión netamente social, humanístico, bajo principios normativos. Por supuesto que tiene que ver con una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de género, por lo que comenté las cifras, e igualdad sustantiva, no discriminación, enfoque diferencial y especializado, y sobre todo el enfoque transformador y el enfoque de desvictimización. Los principios que establece la ley, que no lo tiene ninguna otra ley, el principio pro víctima, es decir, la intervención en la aplicación, en la interpretación de la norma, se va a estar a lo más favorable de la víctima, y también la protección de la infancia. En específico, para terminar, tenemos nosotros 16 puntos, 16 metas. Impulsar la conformación e instalación del sistema, impulsar la instalación y conformación del sistema de atención integral a víctimas, instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas victimológicas, revisar capacidades institucionales y algunas otras, pero la idea es conformar prácticamente esta estructuración y la parte operativa. Tiempo, doctor. Muchísimas gracias. Concluida la intervención del doctor Carlos Rodríguez Campos, le solicito al diputado secretario pregunte a las y los diputados quienes desean realizar las preguntas al aspirante, enlistarlos y dar inicio a las intervenciones de las y los integrantes de estas comisiones. Por instrucciones de la presidencia, se le pregunta a las y los diputados quienes desean participar para realizar las preguntas al aspirante por asociación política y grupo parlamentario. Diputada Janet, por el PT. Diputada Evelyn Parra, por el PRD. Diputada Leticia, por Morena. Diputado Martín, por Morena. Adelante, diputada Janet. Muchas gracias, doctor. Bienvenido a esta reunión de las Comisiones Unidas. Preguntarle, sabemos que adolecemos de un registro de víctimas, solamente se tiene uno a nivel nacional, aquí en la capital no. Yo le preguntaría, ¿cuál sería el mecanismo para ese registro de víctimas de delito o de violaciones de derechos humanos respecto de los casos que capten los centros de atención de la Procuraduría y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México? Bueno, y también usted mencionó todo un sistema de financiamiento para la comisión. A mí me llama la atención 3 rubros en específico y quisiera ver si lo puede detallar un poco más, que tiene que ver con los rendimientos que generen los recursos del fondo, con los recursos provenientes de multas y sanciones pecuniarias impuestas por la autoridad administrativa o judicial cuando se violen derechos reconocidos por la ley, y las donaciones o aportaciones en efectivo o en especie. En este último caso, ¿hay un monto que usted piensa establecer como un monto máximo? Por sus respuestas, muchas gracias.
Bienvenido, doctor, y gracias por la exposición que nos realizó. Yo voy a hacer dos preguntas. Una es, ¿cómo determinará la Comisión de Víctimas los montos de compensación, indemnización en cada caso concreto? Y la otra es, ¿cómo determinará la Comisión de Víctimas en su rol de asesoría jurídica victimal cuándo debe hacerse la solicitud de medidas de protección? Gracias por sus respuestas. Diputada Leticia. Buenos días y bienvenido, doctor Carlos. Mi pregunta, voy a hacer dos preguntas también. Yo considero que las víctimas, cuando van a hacer las denuncias, muchas veces son revictimizadas, incluso por las autoridades, por los ministerios públicos, porque es de veras muy complicado hacer las denuncias, incluso muchos de ellos no regresan. Yo incluso creo que debería desde entonces participar ya esta comisión. ¿Cómo se enteran las víctimas de que pueden acceder a este derecho que tienen? Y otra pregunta, en el caso de los centros destinados para alojamiento temporal de ciertos grupos en situación de vulnerabilidad y en situación de desplazamiento forzado interno, ¿cómo se contempla la unificación familiar a fin de no generar una revictimización de las mismas? Gracias. Diputado Martín. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido, doctor Carlos Rodríguez, a esta su casa. Yo tengo dos preguntas respecto a cuáles son los indicadores que usted propondrá al sistema de atención para el seguimiento y vigilancia de las funciones de la Comisión de Atención a Víctimas. Y ¿cuáles serían los retos o dificultades que habrá de considerarse para la implementación del sistema de atención integral a víctimas de la Ciudad de México? Por su atención, muchas gracias. Perdón, la segunda pregunta no. La segunda es, ¿cuáles son los retos o dificultades que habrá de considerarse para la implementación del sistema de atención integral a víctimas? Gracias. Daremos paso a las preguntas que se registraron en el micrositio por parte de la sociedad civil. Pregunta número 1. ¿Qué acciones, programas o iniciativas se generarán para una efectiva ayuda a las víctimas? ¿Cómo se implementarán y qué recursos tendrán? Pregunta número 2. ¿Hasta dónde cree que una víctima está lo debidamente atendida? ¿Qué acción propone realizar para llegar o hacer llegar a esas víctimas que su mismo pánico no les permite pedir ayuda? Pregunta número 3. ¿Qué perfil y objetivo principal debe asumir con responsabilidad el cargo de Comisión de Atención a Víctimas? Cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Ahora el aspirante tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos para responder a los cuestionamientos realizados por las y los diputados integrantes de los diferentes grupos parlamentarios y de la asociación civil. Adelante, maestro. Adelante, doctor Carlos Rodríguez. Gracias. Bien, son algunas preguntas, digo 10 minutos, a lo mejor no es mucho tiempo, trataré de englobar todo. Los mecanismos de registro en específico a mi parecer, se tienen que realizar en un aspecto de lo que es obligaciones compartidas. El registro de víctimas, todas las dependencias que marca la legislación tienen que contribuir, para lo cual habrá que establecer mesas de trabajo para efecto de poder integrar. Ciertamente la Procuraduría tiene el grueso del registro. En la Procuraduría se tenía el registro de las víctimas que eran atendidas en el sistema de auxilio a víctimas.
el CIAR. Ese podría ser un punto de partida, pero también tiene que ver con la parte del sistema de investigación procedimental, el CIAP, que establece también para el Ministerio Público el registrar a las víctimas. Esto está conforme a la legislación de protección de datos personales, pero tendría que hacerse en ese sentido una identificación de las víctimas que han sido afectadas en este tenor. Tendría que haber una parte ahí importante de colaboración institucional para hacer el registro, y básicamente lo tendría que llevar a cabo a partir de estas mesas. En relación, por ejemplo, a los rendimientos del fondo, tiene que ver también con una de las situaciones que integra el mismo fondo. Una parte es presupuestal, la otra es lo que ya existe en el Fondo de Apoyo y Atención a Víctimas, y todos los rendimientos que se dan se van a traspasar de acuerdo a los transitorios de la propia legislación a lo que es el Fondo de la Ciudad de México. Y este fondo, pues básicamente lo que va a tener, pues va a ser un punto de partida. En relación también a las otras integraciones, por ejemplo, las donaciones, pues también debe de haber una especificidad en donde haya una parte incentiva para efecto de poder generar. Lo que hay de experiencia en la Ciudad de México por el fondo que también establecía, el Fondo de Apoyo y Atención, que establecía también donaciones, nunca se hizo una donación. Es complicado a nivel administrativo. Y en el caso también de la compensación e indemnización, hay montos específicos que establece la legislación. La parte de compensación es algo temporal, que no puede rebasar un límite de la parte integralidad de la reparación. En ese sentido hay mínimos y hay máximos. Parece que va de 5,000 pesos a 150,000 pesos la ayuda en compensación, y la otra va de 350,000 pesos hasta 900, 1 millón de pesos, la reparación integral, que esto básicamente pues tiene que ver con un vínculo específico en relación a lo que es la determinación jurisdiccional, o bien a la parte también de una recomendación emitida por un organismo de protección de derechos humanos. En relación a las medidas de protección de la asesoría jurídica, el asesor jurídico debe ser, creo yo, por la parte de su naturaleza, debe ser la diferencia. Aquí la cuestión efectivamente se ve en la realidad que son insuficientes los recursos. Digo,